Durante cientos de miles de años, la Tierra respiró de otra manera. El planeta estaba atrapado en un pulso lento y poderoso. Una alternancia entre hielo y deshielo que moldeaba continentes enteros. El cielo era más bajo, más opaco. El viento viajaba sin obstáculos a través de llanuras interminables cubiertas de hierba seca, nieve endurecida y polvo glaciar. En ese mundo primitivo, la vida no prosperaba por exceso, sino por resistencia. El Pleistoceno no fue una era amable, fue una era precisa. Cada especie que logró sobrevivir lo hizo porque encajaba perfectamente en un sistema brutal, donde el error significaba extinción inmediata. No había margen para la improvisación, no había espacio para la debilidad. En medio de ese equilibrio implacable, surgió una criatura diseñada no para adaptarse al cambio, sino para dominar un mundo estable y frío. Su silueta no era esbelta como la de los felinos modernos. Era compacta, poderosa, construida para el impacto. Caminaba bajo, con el pecho adelantado, como si la gravedad misma lo empujara hacia la presa. El tigre diente de sable no corría detrás de su alimento, esperaba el momento exacto. Sus colmillos, largos y aplanados como dagas de marfil, no eran una exageración evolutiva. Eran el resultado de millones de años de selección natural en un mundo donde las presas eran enormes y la oportunidad de atacar, mínima. Cada encuentro debía resolverse en segundos. Cada mordida debía ser definitiva. Antes de que Smilodon apareciera, ni los grandes herbívoros dominaban el paisaje. Mamuts, mastodontes, bisontes gigantes y perezosos terrestres avanzaban en manadas lentas, consumiendo vastas extensiones de vegetación. Su tamaño los protegía de la mayoría de los depredadores, pero también los hacía previsibles. La naturaleza respondió creando al único cazador capaz de derribarlos. El mundo antes del diente de sable era un mundo de abundancia controlada. Las poblaciones crecían hasta alcanzar un límite invisible y luego se estabilizaban. Con la llegada de Smilodon, ese límite se volvió tangible. Cada individuo que caía alteraba la estructura del ecosistema. Donde un gran herbívoro desaparecía, la vegetación cambiaba. Donde la vegetación cambiaba, otras especies migraban o morían. El tigre diente de sable no solo cazaba animales, cazaba el exceso. El evento que marca el dominio absoluto de Smilodon no fue una batalla ni una migración repentina, fue un silencio. El silencio que sigue a la adaptación perfecta. Durante miles de años, su estrategia funcionó sin necesidad de evolucionar más. Sus patas delanteras, increíblemente robustas, le permitían inmovilizar presas que pesaban toneladas. Su cuello corto y musculoso controlaba el movimiento final. Los colmillos descendían hacia la garganta o el abdomen blando, cortando vasos vitales con una precisión letal. En esos primeros segundos del ataque, todo el ecosistema contenía la respiración. No había persecución prolongada, no había lucha extendida, solo fuerza concentrada y colapso inmediato. La presa caía, el sistema continuaba. El clima reforzaba este equilibrio. Los inviernos largos reducían las poblaciones más débiles. Los veranos breves limitaban la expansión vegetal. Todo estaba contenido dentro de márgenes estrechos. Smilodon era el producto perfecto de ese mundo contenido. Pero la Tierra nunca permanece inmóvil. Al principio, el cambio fue casi imperceptible. Un deshielo más prolongado, un invierno ligeramente más corto. Pequeñas variaciones que, para un organismo altamente especializado, significaban una alteración profunda. Los glaciares comenzaron a retroceder. Nuevas plantas aparecieron. Los grandes herbívoros modificaron lentamente sus rutas. En cuestión de generaciones, el escenario que había sostenido al tigre diente de sable durante milenios empezó a fragmentarse. No de forma violenta, no de forma repentina, sino como se rompe el hielo. Primero con grietas silenciosas, luego con fracturas inevitables. Smilodon seguía cazando, seguía dominando encuentros individuales, pero el mundo alrededor ya no respondía a las mismas reglas. Y sin saberlo, el depredador más eficiente de la era del hielo acababa de entrar en la fase más peligrosa de su existencia. El comienzo del fin no fue una catástrofe visible, fue el inicio del cambio. El cambio no llegó como una explosión, llegó como una respiración distinta. Un ritmo nuevo que el planeta adoptó sin pedir permiso a quienes dependían del antiguo. Durante miles de años, el equilibrio del mundo helado había sido estable, casi predecible, pero ahora ese equilibrio comenzaba a desmoronarse desde dentro. Las primeras horas de este nuevo mundo no fueron caóticas en apariencia. El sol simplemente permanecía más tiempo sobre el horizonte. La nieve tardaba más en regresar. El suelo, antes rígido y silencioso, se volvía blando, húmedo, inestable. Para muchas especies, esto parecía una oportunidad. Para el tigre diente de sable era una advertencia.
El retroceso de los glaciares transformó el paisaje a una velocidad que la evolución no podía seguir. Donde antes había llanuras abiertas, comenzaron a surgir bosques densos. La visibilidad se redujo. Las presas gigantes, fundamentales para la supervivencia de Smilodon, empezaron a fragmentarse en poblaciones más pequeñas y dispersas. Ya no caminaban en grandes manadas previsibles. Se movían rápido, se escondían. Huían hacia entornos donde la emboscada perfecta dejaba de ser posible. En las primeras semanas y meses de este cambio climático acelerado, el impacto no fue inmediato en los individuos adultos. El tigre diente de sable seguía siendo fuerte, seguía siendo letal en el encuentro directo, pero cada cacería exigía más energía. Cada error costaba más caro. Un colmillo fracturado ya no era una herida recuperable, era una sentencia. El colapso comenzó en silencio, afectando primero a las crías. Menos alimento significaba menos leche, menos supervivencia juvenil. Las generaciones empezaron a reducirse sin que nadie lo notara. La población aún existía, pero ya estaba condenada. A medida que los ecosistemas se transformaban, nuevas especies comenzaron a prosperar. Depredadores más pequeños, más ágiles, con dietas flexibles, se adaptaron mejor a la diversidad del nuevo mundo. Cazaban presas variadas, se desplazaban largas distancias. No dependían de un solo tipo de víctima. Smilodon, en cambio, había apostado todo a una carta perfecta, en un mundo que ya no existía. Y entonces apareció un competidor que no seguía ninguna regla natural conocida. El ser humano no llegó como un depredador dominante, llegó como una anomalía. Grupos pequeños, frágiles en apariencia, pero con una capacidad única: la cooperación consciente. Donde Smilodon cazaba solo o en pequeños grupos, los humanos planificaban. Donde el tigre esperaba, el humano fabricaba herramientas. Donde el depredador dependía de su cuerpo, el humano dependía de su mente. Las primeras interacciones no quedaron registradas en la historia, pero sí en el impacto ecológico. Presas abatidas antes de que el tigre pudiera cazarlas. Restos aprovechados. Territorios compartidos sin jerarquía clara. La competencia no era directa, pero era constante. Y en un sistema ya debilitado, eso fue suficiente. En cuestión de décadas, el colapso se aceleró. La desaparición de los grandes herbívoros arrastró consigo a los grandes depredadores especializados. El tigre diente de sable no podía cambiar la forma de sus colmillos. No podía aligerar su cuerpo. No podía reinventar su estrategia. Estaba atrapado en la perfección de su propio diseño. Los registros fósiles de este periodo cuentan una historia devastadora. Huesos con signos de inanición. Dientes rotos por intentos desesperados de caza. Esqueletos encontrados en antiguos pozos de brea, donde animales debilitados quedaban atrapados buscando alimento o agua. No eran muertes heroicas, eran muertes inevitables. Con el paso de los siglos, Smilodon se fue retirando del mundo sin ruido. No hubo un último rugido que marcara el final. Solo la ausencia progresiva de su sombra en el paisaje. Donde antes regulaba poblaciones, ahora había descontrol. Donde imponía equilibrio, surgía el exceso o el vacío. El colapso no fue solo de una especie, fue el colapso de una era entera. La era del hielo terminó y con ella los gigantes que dependían de su estabilidad. El tigre diente de sable no fue derrotado en combate, fue superado por el cambio. Hoy, su extinción nos habla con una claridad inquietante. Nos recuerda que la especialización extrema puede ser una ventaja absoluta, hasta que deja de serlo. Que incluso el depredador más perfecto puede desaparecer si el mundo cambia demasiado rápido. El silencio que quedó tras el último Smilodon no fue solo el fin de un animal. Fue el cierre definitivo de un capítulo del planeta. Un capítulo donde la fuerza, la precisión y el equilibrio dominaron la Tierra durante miles de años. Hasta que el tiempo decidió avanzar. El tigre diente de sable no dejó ciudades en ruinas ni monumentos derrumbados. No escribió su historia con fuego ni con palabras. Su legado es más profundo y más silencioso. Está escrito en la ausencia. Durante miles de años, Smilodon fue una respuesta perfecta a un mundo específico. Cada músculo, cada hueso, cada colmillo existía porque el planeta así lo exigía. No era un error de la naturaleza. Era una obra maestra de precisión evolutiva. Pero la Tierra no premia la perfección eterna. Premia la capacidad de cambiar. Cuando el clima se transformó, cuando los grandes herbívoros desaparecieron y cuando un nuevo competidor comenzó a caminar erguido por las mismas llanuras, el tigre diente de sable no pudo negociar con el tiempo. No pudo reinventarse, y no porque fuera débil, sino porque había sido demasiado bueno en lo que hacía. Hoy sus colmillos reposan detrás de vitrinas de vidrio. Brillan bajo luces artificiales. Parecen invencibles. Pero esos mismos colmillos cuentan una verdad incómoda.
Incluso el depredador más temido puede volverse frágil cuando el mundo cambia más rápido que la evolución. El silencio que quedó tras su extinción no fue un vacío cualquiera, fue un reajuste planetario. Los ecosistemas siguieron adelante, pero nunca fueron los mismos. Algo se perdió para siempre, un equilibrio antiguo, una fuerza que mantenía el orden entre gigantes. El tigre diente de sable no fracasó, cumplió su función hasta el final. Fue el mundo el que cambió de reglas. Y en ese cambio, la historia de Smilodon se convierte en una advertencia grabada en piedra y hielo. Nos recuerda que ninguna especie, por dominante que sea, está por encima del tiempo, que la supervivencia no pertenece al más fuerte, sino al que logra adaptarse cuando el planeta decide transformarse. En las llanuras donde una vez resonaron pasos pesados y respiraciones profundas, hoy solo queda el viento. Pero si escuchamos con atención, aún podemos oír el eco de aquellos colmillos que definieron una era y desaparecieron con ella.